Bienvenidos a Flaxo Radio, al programa Nativos Digitales. Hoy nos acompaña María Cristina Martínez para hablar sobre la alfabetización digital. Es comunicadora social y doctora en comunicación por la Universidad de Navarra, docente universitaria, investigadora en comunicación, educación y tecnología. Sus estudios han estado centrados en la alfabetización digital y en las competencias del siglo XXI para la inclusión digital y el desarrollo sostenible. Actualmente, su trabajo en Fundación Telefónica Ecuador está enfocado en la transformación social y digital del tercer sector, la apropiación social de las tecnologías y el desarrollo de la ciudadanía digital. A lo largo de esta entrevista compartiremos más sobre el extracto profesional de nuestra querida invitada. Bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros y empecemos entonces. ¿Qué causa el analfabetismo digital? Qué gusto escucharla. Gracias, Marianela. Un gusto poder compartir este espacio con todos los radioescuchas. El analfabetismo digital, yo creo que eso requiere como una perspectiva de análisis múltiple, pero voy a mencionarlo muy brevemente, y es que, por un lado, creo que el pensar que digamos, la proximidad a una tecnología es suficiente como para apropiarse, es quizás un error, ¿no? El pensar que porque tengo un dispositivo móvil, por ejemplo, ya puedo estar alfabetizado digitalmente. Y eso es un error porque evidentemente el disponer de herramientas, disponer acceso a Internet, el disponer de unas tecnologías no significa que le podamos sacar el mayor provecho. Eso es un tema, ¿no? Y digamos ya como usuarios. Por otro lado, evidentemente, quizás está en la misma línea esta visión de las políticas públicas enfocados solamente al tema de que las personas dominen la tecnología, más no que la usen de forma crítica, creativa para su desarrollo personal, profesional, para la participación ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar esto desde una visión más integral, ¿no? Y bueno, eso también va desde la práctica en el aula, ¿no? De cómo introducimos estas tecnologías de forma transversal, de forma que sea parte de este aprendizaje significativo con tecnologías. Pueden haber muchas razones y causas del analfabetismo digital, pero sin duda también hay muchas posibilidades de sacarle el máximo provecho a la tecnología. La siguiente era la última pregunta, pero debido a su respuesta, a su planteamiento, creo que le voy a poner primera. Es decir, en este momento el 98% de personas en el mundo no dominamos la inteligencia artificial. Esto quiere decir que somos aún un poquito más analfabetos, digitalmente hablando. Bueno, la alfabetización digital es la Ujú. suma de las alfabetizaciones, digamos, de la era digital, ¿no? Que vienen desde diferentes perspectivas. Muchos estudios, digamos, muchas perspectivas teóricas han sumado de qué necesitamos para estar alfabetizados digitalmente, ¿no? Y estas nuevas alfabetizaciones incluyen esta alfabetización tecnológica, la alfabetización de Internet, la alfabetización TIC, la alfabetización mediática e informacional, entre otras, ¿no? Que se vienen estudiando desde diversos campos como la informática, la comunicación y medios, la computación, digamos, los estudios de las ciencias de la información, ¿cierto? En fin, y la alfabetización en inteligencia artificial es una nueva alfabetización que se suma, ¿no? A justamente digamos, el contexto de las alfabetizaciones digitales. Sin duda, tenemos muchos retos y desafíos para apropiarnos socialmente de la inteligencia artificial y de realmente entenderlos, pero sobre todo ser críticos frente a tecnologías emergentes. Yo en este sentido apuesto a una visión multidimensional que implica apropiarte de esas tecnologías de tanto, no solamente desde el lado operativo, ¿no? De decir yo usé esta tecnología, tengo esta tecnología a mi alcance, sino también desde un enfoque crítico que me permita reflexionar las nuevas tecnologías, desde un enfoque cognitivo que me pueda dar, que me pueda permitir darle otro sentido a la tecnología en otro contexto, desde un enfoque social que me permita transformar la sociedad, relacionarme con la sociedad, digamos, desde el enfoque crítico, desde el enfoque también
personal, el enfoque emocional de la tecnología y sobre todo desde el enfoque proyectivo de la tecnología. Cuando uno tiene este enfoque proyectivo que está muy enfocado a entender que la tecnología es muy dinámica y que hay nuevos conocimientos, ¿cierto? Y lo que hacemos es trabajar conforme las tecnologías emergentes se van sumando. Entonces, creo que es importante, sí, de cierta forma todos estamos aprendiendo de las tecnologías emergentes, como es el caso de la inteligencia artificial. Todos tenemos desafíos e igual que los gobiernos en cuanto a nuevas legislaciones, nuevas cuestiones, porque evidentemente hay mucho que entender y conocer, pero yo creo que lo más importante es ser críticos frente a la nueva tecnología. Ser crítico es tratar de apropiarnos, pero también entender que las tecnologías tienen un límite, que tienen de cierta forma, una utilidad, pero sobre todo en poner esa tecnología al servicio del desarrollo social. Y creo que eso es fundamental, más que decir soy experto en inteligencia artificial, es entender que eso tiene un impacto social bueno, en el desarrollo de del planeta y de las personas. Tantas reflexiones y tantos buenos aportes que usted nos realiza aquí en Nativos Digitales a través de Flaxo Radio. La siguiente pregunta, bueno, un poco descarnada diría, ¿qué significa entonces ser un analfabeto digital? ¿Qué significa ser un analfabeto digital? Bueno, desde el concepto de la brecha digital, que es esta separación que tenemos entre conectados y desconectados, Más, entre infopobres e inforricos, entre tecnófilos, es decir, amantes de la tecnología, y tecnófobos, es decir, quienes le tienen miedo, quienes quieren escapar a la tecnología, y entre quienes realmente aprovechan y no aprovechan la tecnología, hay una separación importante, ¿no? Y esa separación es del analfabetismo digital. Es decir, que no solo hace falta tener acceso a la tecnología, ¿cierto? Eh, Tanto a nivel técnico como la infraestructura de redes, digamos, del acceso a Internet, sino que también para hacer, digamos que para realmente estar alfabetizado digitalmente, ¿cierto? Y no caer en el analfabetismo digital, es importante adicional tener un buen aprovechamiento de la tecnología y poner esa tecnología al servicio del desarrollo personal, pero también comunitario. Es trabajar esa tecnología para que sea un medio, por ejemplo, para la participación ciudadana. Todo esto, en suma, ¿cierto? Implica de cierta forma tener un uso seguro, crítico, eficaz, eficiente, apropiado, creativo, autónomo, flexible, ético y reflexivo de las tecnologías de la información y comunicación y de todo el contexto de Internet. Si esto no existe, pues estamos en el mundo del analfabetismo digital. bueno, claro que sí, usted tiene toda la razón en las tres estas divisiones y bueno, enfocarnos, bueno, no queremos con esta entrevista o con estos contenidos de valor que estamos vertiendo en esta entrevista sentirnos como analfabetos, sino hacer una reflexión, como usted dice, crítica y sobre todo pensar que toda la tecnología debe estar orientada al servicio a la sociedad y saber cómo vamos a aportar para ser mejores ciudadanos, mejores personas cada día, ¿no? Y que haya mejor calidad de vida. Bueno, en realidad hay todo un espectro que usted mencionaba, el tema legal, el tema de la infraestructura, el tema de los mismos dispositivos y luego, por supuesto, el tema de saber cómo utilizar la tecnología. Bueno, son muchos aspectos para hablar del analfabetismo. Le agradecemos por estar con nosotros y queremos a nuestros amigos de Flexo Radio comentarles un poco más sobre el perfil profesional de nuestra invitada. Ella es miembro de la Red de Conocimiento Libre, la Red de Alfabetización Mediática Alfamed, Red de Investigadores de Comunicación del Ecuador RICE, entre otras. Activista además de las TIC para el desarrollo y el conocimiento compartido. Una nueva interrogante. ¿Cuáles son las consecuencias del analfabetismo en el Ecuador? Bueno, creo que es evidente que la alfabetización digital fomenta el bienestar y permite el desarrollo humano. Entonces, en este sentido, en Ecuador estaría limitando el acceso a las oportunidades, limitando la participación ciudadana, limitando el desarrollo personal, limitando incluso la democratización del conocimiento y de la información. Por tanto, evidentemente,
es fundamental trabajar en este sentido, porque además, reitero, este contexto nos permite la promoción y la protección de los derechos humanos. Así que ya con eso entendemos cuáles podrían ser las consecuencias y cuáles son de cierta forma, porque aún tenemos desafíos en el país en cuanto a la brecha digital, ¿cierto? Sin embargo, pues creo que ahí tenemos los insumos, los esfuerzos desde diferentes áreas y creo que este es también un llamado a esta actuación intersectorial, ¿no? Tanto desde la academia, eh, Los las medios. organizaciones sociales, los medios que tienen un papel también tan fundamental, el sector público, privado, aunar estos esfuerzos precisamente para poder construir una sociedad más inclusiva y justa y que pueda garantizarnos, pues, no llegar a estas consecuencias negativas de un analfabetismo digital, que es básicamente restar derechos y oportunidades. Bueno, algo usted ha mencionado sobre cuáles son las principales causas del analfabetismo. Tal vez la falta de política pública, falta de recursos. Sí, sin duda, bueno, las causas para mí, en principio, es quizás no tener una visión integral. Digamos, a veces se ve la alfabetización digital solo con un enfoque instrumental, es decir, yo le acerco esta tecnología a una persona, pero no estoy mirando el contexto social, ¿no? ¿Qué necesidades tiene esta comunidad? ¿Qué necesidades tiene esta persona? Y eso es fundamental para generar una apropiación social de las tecnologías. Para mí esa es una causa fundamental, no conectar con el propósito, no conectar justamente con este desarrollo de las personas. Ese es para mí un tema fundamental. Otro, evidentemente, es que eso no se ve plasmado en políticas públicas, ¿no? Evidentemente, ya existen algunos insumos en la política pública, como la agenda de transformación digital, como la agenda educativa, ¿cierto? Y existen algunos insumos también desde la cooperación internacional que están aportando en este sentido. Sin embargo, esto se tiene que trasladar ya a prácticas, digamos, sostenidas en el tiempo para poder garantizar este entorno de alfabetización digital. Justamente a propósito de lo que usted dice, ¿qué medidas están tomando a nivel gubernamental para promover la alfabetización o qué medidas se deberían tomar si es que no se están tomando? Bueno, yo voy a hablar en qué se deberían tomar porque creo que no estoy en el sector público y no podría como garantizar todo lo que se hace o no se hace. Sin embargo, creo que lo importante es, para mí, en principio, el tema de la actuación intersectorial. Creo que es fundamental que todos los actores eh, se reúnan, se entiendan, se escuchen, participen de cada uno las cosas que están haciendo y podamos entender cómo desde cada sector se puede aportar este proceso. Creo que eso es fundamental y eso hay que hacerlo. Entiendo que en alguna medida se lo hace y se lo intenta hacer, pero eso es fundamental. Creo que la visión intersectorial. Por otro lado, creo que es fundamental el tener observatorios y laboratorios de experimentación de la tecnología, que son espacios que te permiten entender justamente, por un lado, desde el observatorio, estar atentos a cómo están viniendo las nuevas tecnologías, las innovaciones, ¿cierto? Pero también impulsar espacios de experimentación, que son estos laboratorios ciudadanos, que nos permiten, de cierta forma, poner en práctica una tecnología y sacarle el máximo provecho, ¿no? Creo que son espacios fundamentales. Por otro lado, creo que es fundamental también que quienes están trabajando en las leyes, en la legislación, ¿cierto? También tengan esta formación para entender la importancia que tiene esto para el desarrollo humano y entender también esto desde una visión más multidimensional, que no sea solamente instrumental. Eso me parece también muy fundamental. Eso y muchas otras, quizás, digamos,
el intercambio de experiencias, el entender qué se está haciendo en otros países, pero obviamente volviendo a nuestra realidad local, es fundamental para poder mejorar esta situación y trabajar para restar la brecha digital. Creo que también es fundamental y creo que cuando se lo entiende la alfabetización así, digital así, es mucho más claro. Pero los estudios, al menos yo trabajé en un estudio donde investigué 50 años de alfabetización digital, todo lo que existe hasta este momento en producción, bueno, en unas bases de datos específicas, ¿sí? Y lo que me pareció muy interesante es que hay una relación totalmente indisoluble entre alfabetización digital e inclusión. Cuando entendemos la alfabetización digital desde el enfoque de derechos, entendemos que esto va más allá de una herramienta, sino de un acceso a un derecho, de la protección propia de los derechos y del desarrollo y el bienestar humano. ¿Qué otras conclusiones usted obtuvo en esta investigación sobre más bien, la necesidad de alfabetizarnos digitalmente, tecnológicamente? Bueno, no solo en Ecuador, en América Latina y en realidad en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, importante quizás contextualizar que la alfabetización digital ha sido situada en un marco de derechos y sostenibilidad. Es decir, que por un lado, el desarrollo de las competencias que implican, digamos, esta suma de alfabetizaciones, ¿cierto? Trae implícito una serie de deberes y derechos en el entorno digital. Y esto es necesario para entender la ciudadanía en la era digital. Es decir, que además favorece a la participación ciudadana, ¿no? Que además es fundamental para el desarrollo de las sociedades y más aún cuando vivimos en un estado, digamos, democrática, donde aspiramos que los ciudadanos también sean parte de el proceso, digamos, de construcción de la sociedad, ¿no? Por otro lado, también, digamos que de cierta forma, bueno, y de forma fundamental, la alfabetización digital es parte de las competencias del siglo XXI y es una parte central, impulsa el resto de competencias que necesitamos en este momento para poder trabajar, estudiar, desarrollarnos como personas en el siglo XXI. Es una competencia central y eso es fundamental porque sabemos ahora mismo que eso además impulsa el resto de cosas, ¿no? El resto de entornos. Por lo tanto, la alfabetización digital aporta a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque implica una apropiación social de las tecnologías y del conocimiento, sí, que fomenta la participación ciudadana, la protección de derechos humanos y ambientales, el desarrollo de habilidades para la inclusión laboral, para el acceso de la información, para la toma de decisiones conscientes y entre tantas otras, ¿no? Por lo tanto, sí es importante decir que claro, reitero esto, ¿no? Fomenta el bienestar y permite el desarrollo social, ¿no? Y de cierta forma también nos permite la reflexión constante de cómo el ser humano tiene que estar en el centro de la tecnología y no al revés. Es como impulsar esta innovación social. Todo esto sale digamos, en el proceso, digamos, de estudio en el que he estado estos últimos tiempos y que eventualmente lo que hace es poner, reitero, a la alfabetización digital no en un plano instrumental, sino todo lo contrario, es un plano muy integral que además es fundamental para el desarrollo y bueno, al cual deberíamos prestar muchísima más atención. Ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros en nuestros entornos, en la academia, en el gobierno, en fin, desde las leyes? ¿Qué hacer para superar esta brecha? No ser, dejar de ser un país que tenga analfabetos digitales. ¿Qué debemos hacer de forma colectiva e individual? Bueno, eso depende de muchas cosas, ¿no? Por un lado, evidentemente, si hay una cuestión de, digamos que hay una triada, ¿no? Por un lado está todos los que son las infraestructuras técnicas y de redes, es decir, que obviamente para ser parte de la era digital necesitamos una conexión a Internet, un acceso a tecnología y
no solamente la conexión, sino una calidad de esa conexión, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que sí depende, digamos, también de una serie de actores, ¿sí? Y hay un espectro, si queremos, instrumental y físico de ese acceso, ¿no? Que es esta brecha más entendida desde la parte de acceso y conectividad. Luego está la parte de la educación, ¿no? Y donde eventualmente todo el sistema educativo y las políticas, ahí está desde la intervención que tienen los ministerios como Mintel o el Ministerio de Educación, ¿cierto? En generar todo este contexto de políticas que favorezcan una educación para la apropiación social de estas tecnologías, ¿sí? Y finalmente está en esta triada el conectar con las comunidades y las necesidades de esas comunidades, ¿cierto? Con las motivaciones de aprendizaje. Si esto no sucede y cada actor tiene como un rol en cada una de estas ejes, ¿cierto? Si esto no sucede, es muy difícil lograr realmente una alfabetización digital integral, ¿no? Que favorezca y que digamos, pueda apuntar más al desarrollo que a la instrumentalización. Eh, Creo que cada uno de los actores tiene un rol fundamental y sin embargo, digamos, desde la actuación personal, creo que tenemos, digamos, estamos invitados a reflexionar con la tecnología. Hoy tenemos muchísimos problemas actuales en cuanto, por ejemplo, a la desinformación y la infoxicación que tenemos actualmente, y de eso somos responsables todos y todas, ¿no? Todos somos responsables de, por ejemplo, ver si una información es falsa o verdadera, o de no compartir información que puede tener un riesgo, ¿cierto? O que no puede estar aportando eso. Entonces, creo que es importante desde los diferentes aspectos, pero ya desde el plano personal, reflexionar sobre cuál es nuestro impacto cuando usamos la tecnología, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esta tecnología? ¿Esta tecnología nos está empoderando o nos está limitando? ¿De qué forma esta tecnología puede mejorar nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida como ciudadanos? Creo que ese proceso de reflexión debe ser constante y debe favorecer justamente a que podamos empoderarnos con las tecnologías y no limitarnos con ellas. Hablando del concepto más elemental o primario de lo que es la alfabetización, quienes no sabemos programar nos podemos o nos debemos sentir algo analfabetos. No técnicamente, yo creo que la alfabetización tiene como, a ver, ese puede ser como, depende mucho también en qué ámbito yo me desempeño, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con eso. Sin embargo, creo que es fundamental, yo diría que si no tengo las habilidades para programar, sí es importante entender cómo funciona un algoritmo. Eso nos permite ser más críticos. Creo que evidentemente, debido a esta, digamos, difusión enorme de la tecnología y este uso masivo, quizás sí implique tener cierto desarrollo de habilidades en ese marco, ¿no? Está en el marco operativo, en la dimensión operativa e instrumental de la tecnología. Sin embargo, si es que no amerita para nuestras día a día, ¿cierto? Si no nos está limitando el no saber programar para desarrollarnos en el plano personal o profesional, ¿cierto? No necesariamente está siendo una limitante, pero sí es importante ser reflexivos con eso, porque pese a que nosotros no programemos, quizás, sí estamos recibiendo programaciones, ¿sí? Como la inteligencia artificial. Y por lo tanto, sí es importante, yo diría que más que saber programar, que ojo, sería ideal, ¿sí? Es entender el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico, el entender cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Eso es fundamental porque eso nos permite
ser más críticos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la inteligencia artificial, entender que hay sesgos de género, raciales, ¿cierto? Que pueden estar limitando incluso nuestra percepción de la realidad. Entonces, creo que es más importante ser críticos frente a la tecnología, idealmente desarrollar una habilidad en cuanto a la programación, pero sobre todo el entender que si no nos está limitando, pues bueno, tal vez estamos en un campo que no necesariamente se hace fundamental, pero que evidentemente en el siglo XXI sería ideal o mejor desarrollar cierta habilidad en ese sentido, ¿no? Se nos quedan muchas preguntas y en honor al tiempo, por ejemplo, lo que usted mencionaba, los contextos, es correcto su reflexión al respecto con el tema de sentirnos o no alfabetizados, porque quien no sabe chatear puede considerarse un analfabeto digital en una pregunta que se nos queda y que vamos a dialogar en una siguiente oportunidad a la que le comprometo desde ahora. En la actual situación, otro tipo de analfabetos digitales somos lo que le había mencionado, quienes no sabemos programar, pero ahora los niños que nacen, aquellos que son expertos ya en la computadora, en el celular, para quien programar es un niño, es un tema tan sencillo que lo hacen ya niños y niñas tan pequeños. Entonces, claro, estamos hablando de varios niveles, como usted mencionaba. Antes de terminar, quisiera que tenga la bondad de facilitarnos sus redes sociales donde usted comparte contenido de valor para que todos quienes escuchan ahora en Flexo Radio puedan seguirle, por favor. Y gracias por habernos acompañado. Gracias, Marianela, más bien un gusto. Creo que para hablar hay mucho y Una evidentemente un conversación. gusto poder compartir y igual para futuras ocasiones. Pues nada, me pueden encontrar como María Cristina Martínez Bravo, tanto en las redes académicas como en LinkedIn o en Twitter. Sí, y estoy ahí gustosa de poder seguir conversando y muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir. A usted toda clase de éxitos y gracias por habernos acompañado hoy en Nativos Digitales. Este programa llegó con la dirección de la doctora Palmira Chavero, la producción de Angie More y Javier Macas. Les habló Marianela Paredes. Gracias a todos y hasta el siguiente programa.